Momentos previos a que entren los nanos, hoy va a ser un espectáculo increíble. Les he preparado unos pedazos de juegos de lo mejor que tengo en mi repertorio, así que luego ahora van a ir entrando. Han hecho esta mañana pues eso, una visita guiada a lo que viene a ser por el castillo. Luego vamos a culminar con la magia, se han ido a comer, están llegando, se van al baño rápido a vaciar y suben. Así que solo queda que disfrutar, chicos. Bienvenidos al Vlog 6, Magia en el Castillo de Benissanó. Xics i xiques que estiguem en silenci, perquè anem a conèixer el nostre professor de màgia moderna, que se diu Alfonso Bravo. I este professor és un professor molt especial perquè porta des dels 8 anys fins ara, que té 30, perfeccionant el seu art de la màgia. I vosaltres ara aneu a poder veure este art tan perfecte i depurat que té. I així que anem a fer un gran aplaudiment al nostre professor. Sí, recuerda, bueno, eso es lo que iba a decir, que mi nombre es Alfonso Bravo, soy mago. Mago la cama, mago desayuno, mago la cena. Dependiendo del momento del día, después de comer me quedo más gordito. Y como decía, como soy autónomo, por eso también recojo las cartas, ¿vale? Porque me hago hasta las facturas, tengo que decir, ¿vale? Entonces, damas y caballeros, nenes, profes, ¿cómo estáis? ¿Bien? Menudo calorá, ¿eh? Yo hago magia pero no milagros, lo siento, no puedo hacer aparecer el frío. Así que hoy me gustaría enseñaros algo que me ha costado muchos años recuperar. De los pupitres del colegio, del patio, cuando termino una comunión le digo a los niños que me lo den. Y lo he podido guardar en un bote para traerlo. ¿Alguien se puede imaginar qué es? No.
Venga, vamos a ser creativos. Lo tengo aquí. ¿Un dragón cabe aquí? No, venga, ¿qué puede ser? Un bote, sí, me has dicho que tenía un bote. Un conejo, casi, efectivamente es... ¡Chicles usados! Efectivamente. El presupuesto no daba para más, así que me tocaba hacerlo así. Entonces, la idea es que lo he conseguido de los pupitres, de los patios, de las comuniones, lo he conseguido de todos los nenes estos que les gustan las chuches y he dicho, mira, para evitar que te salgan caries, los voy a guardar en un bote y yo hago un juego de magia. Y había dicho un número, ¿verdad? 8641. ¿Puede ser este el 8641? Sí. Total. Total. Estamos flipando, Pues esto es el inicio, cariño. Imagínate el final, O sea, esto es ahí estamos. Gracias, Chloe. Vale, un aplauso a mi amiga Chloe, la tenista. Es magia de verdad. Realmente puedo estar sabiendo lo que pensáis, así que no penséis mal sobre mí, porque sé quién lo va a pensar, y entonces la hago desaparecer porque también soy mago. Entonces esto, una cosa lleva a la otra, ¿vale? Me gustaría, porque este juego y estos números, esta magia, no es solo para los nenes, me gustaría también hablar con los adultos, porque también de vosotros tienen un móvil. Habéis tenido un móvil, imagino, ¿no? Sí. ¿Sí? Fede, aquel. Fede. No, mira, ¿tú puedes venir conmigo? Sí. ¿Sí? Si puede ser, Sí, sí. Que quiero que estemos todos cómodos. ¡Fuerte aplauso para Fede! Yo tengo aquí mi móvil. Hay cosas que se saben en la vida. Puedo saber cuántos chicles yo tengo en un bote. Puedo saber dónde te vas a ir de vacaciones, pero eso es muy fácil. Pero hay algo que la gente nunca sabe. No sé si lo sabéis lo que es. No. El código del móvil. Ostras, el código del móvil. El código del móvil. Entonces, ¿tú te imaginas saber yo tu número PIN? Esto sería imposible, ¿no? Ella ya está flipando, él también está diciendo, ¿qué está pasando? ¿A quién estamos viendo? Yo no me puedo creer lo que va a suceder. Pues va a suceder. Aviso que va a suceder. ¡Mira! Tendré 6 porque lo he dicho. 6. Está leyendo la mente. ¿Le está leyendo la mente, Federico? Mira. Este no es mi móvil. Tú y yo no hemos hablado, ¿es correcto? Mira. ¡Federico! Mira la cara de que se han puesto más rojas de las banderas que tenemos. Fuerte aplauso a Fede. ¿Cómo te llamas? Dani. Dani, vente conmigo, Dani. Fuerte aplauso para Dani. Hago, por ejemplo, un triángulo, hago, por ejemplo, un cuadrado, hago, por ejemplo, un círculo, hago, por ejemplo, unas olas del mar y hago, por ejemplo, una estrella. Entonces, de estas 5 figuras, Dani, bueno, una estrella, recuerda que soy mago, no dibujante, ¿vale? Esto que quede claro. Dejo el móvil por aquí y me gustaría, bien, te voy a dibujar 5 figuras en la pizarra y quiero que vayas a pensar en una de ellas, pero en ningún momento me la digas, ¿vale? Mira, una es un triángulo, una es un círculo, una es un cuadrado, una es una estrella, ya te he dicho que cuidado, que es la que es más difícil para dibujar, también te digo. Y una es las olas. Entonces, de todas estas no quiero que la nombres, solo quiero que pienses en una. Piénsala. ¿La tienes? Vale, cambia pero no la digas. Pon tu dedo encima y enséñaselo a todo el mundo.
pregunta cuál es. ¿Seguro? Genial. Lo curioso de esto, ¿sabes qué puede ser? ¿Quieres que te lo enseñe? ¿Estás seguro? Si tú me lo pides, tus deseos son órdenes para mí. Así que fuerte aplauso para Dani, que vuelve al susto. Bueno, chicos, recordad, adivinamos unos caramelos, desbloqueamos el móvil, rompimos una cuerda, lo reconstruimos, adivinamos y nos metimos la mente en una figura por él, hemos adivinado con el nombre de Encanterium, así que espero que lo hayáis pasado bien, que digáis en casa cómo lo habéis pasado. Mi nombre es @magoalfonsobravo en redes sociales, aunque no tengáis, pero yo siempre lo digo, Mago Alfonso Bravo, y así cada vez que queráis ver un show de magia, pues ya me conocéis, ¿vale? Cuando vengáis a verme. Eso ahí, eso es la chuleta del Dior. Así que bueno, espero que os haya gustado, familia, y nos vemos siempre que vosotros queráis, ¿vale? Se está cambiando el código del móvil. Bueno, otro día más en la oficina, ¿no? Qué pasada, macho. Qué pasada los niños. Increíble, tío. Estoy muy contento, con el nuevo show, con las reacciones. Es un show encima todoterreno porque estoy viendo que da igual que sea para nanos que para mayores, es que me da igual. Obviamente, pues también te digo, a mí me gusta más hacer rollo familiar, pero es que sobre todo la magia para adultos es lo que más llena, ¿sabes? Y es un poco ese tema, el que a mí me mola hacer un poquito magia para adultos y que ellos sean partícipes. Poder desbloquearle el móvil a una persona es la hostia, tío. Así que poco más. Bueno, volviendo un poquito a lo que es ya para casa, pues me voy a comer porque son las 3:30 de la tarde. Tengo un hambre que me muero. Esta noche tenemos otra actuación que seguramente también grabe ahí un vloguillo. Y lo dicho, estoy muy contento con el espectáculo. Mucha calidad, tiene un contenido increíble en cuanto a magia se refiere, al imposible de magia. Están todo y cada uno de los juegos que tiene el show. Así que bueno, me voy para casita a descansar. Gracias por verlo, gracias por disfrutarlo y nada, nos vemos en el próximo, chicos. Chao, chao.